Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos compartir una meditación de la palabra de Dios para la predicación del Evangelio, considerando una porción en Juan capítulo 1 y el versículo 29 que nos refleja allí cuál es el deseo de Dios para contigo. Dice allí el versículo 29 de Juan capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor continúe añadiendo prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. En este versículo encontramos una realidad muy grande. Es el deseo de Dios para con cada ser humano. Sin embargo, refleja también la verdad de la condición de los seres humanos. Lo que Dios desea hacer contigo y con cada uno es quitar tus pecados. Y eso entonces nos pone ante una condición muy triste, porque la Biblia nos indica que así es como Dios ve al mundo. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El versículo dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que hace entender que el mundo, haciendo referencia a la raza humana, toda en general, está bajo la maldición del pecado. Todos han pecado contra Dios y por ende, dice la Escritura, están destituidos de su gloria. Esa es la condición natural del ser humano. Ha nacido en pecado, como dice la Escritura, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y todos, delante de Dios, han pecado y por ende merecen la consecuencia de sus pecados. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, el amor de Dios le ha llevado a él a desear y hacer todo lo posible para que el hombre sea salvo, porque esa es la voluntad de Dios. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y es por eso que Él ha enviado a este mundo a su Hijo amado, con el propósito de quitar el pecado del mundo. Y por eso Juan lo presenta a Él como ese Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, haciendo alusión a el animal que era utilizado en la antigüedad para la expiación de los pecados, un cordero que tenía que ser sin mancha, un cordero que tenía que ser ofrecido como ofrenda por el pecado. Y de la misma manera, Dios envió a su Hijo a este mundo para que Él se ofreciese en la cruz como ofrenda de expiación por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y es por eso que ahora nos presenta esta tremenda solución para el pecado. Solamente el Señor Jesucristo puede limpiarnos de nuestros pecados. Pero tenemos los seres humanos que reconocernos pecadores y reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entendiendo que su muerte en la cruz y su resurrección nos ofrece a nosotros el perdón de los pecados y la vida eterna. Y es maravilloso como comienza este versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y queremos hacerte meditar en esta verdad reflejada aquí también. Hoy es un nuevo día y el Señor se está acercando a ti con el propósito de que tú, mirándole a Él, cual Cordero de Dios, le aceptes como Salvador y tus pecados sean quitados. Es posible
que tú seas perdonado de tus pecados si recibes a Cristo como tu Salvador personal. La Biblia dice que Él se ofreció a sí mismo delante de Dios, ofrenda de expiación por los pecados, y dice, para quitar el pecado del medio. El Señor es el único que puede quitar tus pecados y librarte de la condenación eterna. Ven a Él en esta mañana, reconociéndole como tu único y suficiente Salvador personal, y tus pecados serán quitados. Amén.